están? Espero que bien. Aquí estamos nuevamente con el siguiente video. Pues Dios les bendiga. Pues acá estamos en un lugar que se llama Hayward, por aquí en la montaña. Amén, gloria a Dios, gracias a Dios. Pues primeramente pues así, gracias a Dios infinitamente, porque pues es un grandísimo privilegio el poderles compartir de la palabra, pues del evangelio, de la palabra de él. Amén. Pues en el nombre de Jesús, gracias a Dios, gracias también aprovechando, gracias también por el ministerio en donde hemos estado creciendo, pues para la gloria de Dios. Gracias por el ministro que está ahí, nuestro hermano pastor. Amén. Pues el ministerio se llama Ministerios Cosecha. Por ahí vamos a poner la dirección. Amén. Entonces y los horarios, gloria a Dios. También aprovechando también, pues dando gracias a Dios también por aquellos hermanos y hermanas que directa o indirectamente pues Dios ha usado para bendecirnos. Amén. Porque pues así Dios nos va usando y vamos creciendo juntos en la fe. Amén. Pues gloria a Dios, mis hermanos. Pues me atrevo a decir que grandísimo privilegio, porque pues en la palabra aprendemos y nos enseña que aún los mismos ángeles anhelarían hacer pues lo que Dios pues por gracia nos ha puesto. Amén. El predicar el evangelio de Dios, la comisión o el mandato. Pero pues también pues es un grandísimo privilegio. Amén. Pues gloria a Dios, mis hermanos, y pues gracias a Dios, pues amén, mis hermanos. Entonces pues el propósito de los temas en nuestros videos pues es incrementar nuestra fe. Amén, que juntos vayamos creciendo, amén, haciendo crecer esa fe que ya se nos concedió, que ya Dios nos dio, porque pues también aprendemos que la fe pues proviene de Dios. Dice en Efesios capítulo 2 verso 8, dice que la fe es un don de Dios también. Amén. Entonces la fe ya se nos fue dada. Amén. Entonces de nosotros depende que nosotros crezcamos en fe. Amén, amén. Ya se nos fue dado el creer en Cristo. Amén. Dice Jesús: nadie puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Amén. Entonces pronto también vamos a estar compartiendo un tema acerca de la fe. Amén. Entonces pues gloria a Dios, mis hermanos. Y pues en este video vamos a compartir el tema de justificación de vida para la gloria de Dios, mis hermanos. Entonces pues espero que les sea de gran bendición. Amén. Pues para que vayamos creciendo en esa fe que ya tenemos. Amén. Pues en este tema vamos a entender cómo es que se efectúa esa justificación. Pues vamos a ver qué es lo que Dios hizo y qué es lo que nosotros necesitamos pues para recibir esa justificación, qué es lo que todo el ser humano necesita para recibir esa justificación de vida. Amén. Pues para la gloria de Dios, mis hermanos. Y pues comencemos con una breve definición de lo que significa justificar. Amén. Pues justificar significa absolver o declarar justo. Amén. Entonces o hacer sin culpa. Amén. Pues gloria a Dios, mis hermanos. Pues esa palabra justificar está también en los aspectos, es como un término judicial. Amén. Pues gloria a Dios, mis hermanos. Pues pongamos una ilustración también. Imaginemos que una persona ha cometido un delito y pues que la ley lo condena. Entonces esta persona llega delante del juez pues para que sea enjuiciada, y pues tiene que recibir pues el castigo de su delito que ha cometido. Amén. Pero que de repente viene alguien y lo sustituyera y dijera pues declárenlo inocente, declárenlo sin esa culpa, porque yo me voy a sustituir en vez de él. Amén. Es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo pues en el madero. Amén. Él nos sustituyó en el madero. Amén. Pues gloria a Dios, mis hermanos. Pues vamos a comenzar. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Dice en Romanos, primeramente Romanos capítulo 5, versos 7 al 13, dice:
Dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, dice. Mas Dios, dice, muestra su amor para con nosotros, en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, dice. Amén. Dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, dice. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida, dice. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, dice. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado, dice. Amén. Pues gloria a Dios, mis hermanos. Entonces, primeramente, nos enseña aquí en la palabra, por ejemplo, dice que pues difícilmente, dice, alguien pondría la vida por algún justo, por alguna persona, pues que le podríamos llamar, pues, que hace buenas obras. Amén. Difícilmente alguien daría su vida por una persona así. Amén. Entonces, si tal vez nos arriesgaríamos para salvar a alguien, algún ser querido, amén, correríamos ese riesgo de perder la vida, amén, pero difícilmente, dicen la palabra de Dios. Pero dicen Romanos: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, amén. Entonces, lo que podemos ver aquí, mis hermanos, que Dios fue quien nos amó primero y no nosotros a Él, amén. Nosotros, dice la palabra, que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero, amén. Entonces, imagínense, mis hermanos, Él fue quien nos buscó, como quien dice, porque nosotros, pues, lo ignorábamos antes, se podría decir, mis hermanos. Entonces, por eso dice en la palabra que fuimos reconciliados, porque ciertamente estábamos enemistados con Dios por Adán. Por eso es que el ser humano quedó enemistado con Dios. Dice que por Adán perdió la amistad que tenía con Dios, porque Adán platicaba con Dios, amén. Entonces, mis hermanos, Adán perdió la amistad con Dios. Adán perdió la amistad con Dios, y también Adán perdió la eternidad, porque Adán ya estaba destinado a ser eterno. También lo que perdió a Adán fue la naturaleza divina que tenía, y pues quedó en pecaminosidad. Y entonces vamos a ver el siguiente pasaje. Es por eso que nosotros pecamos también, porque fue por eso, por la desobediencia de Adán, que nosotros tenemos esa pecaminosidad, amén. De ahí se originó el pecado, amén. Vamos a ver el siguiente pasaje ahora, de Romanos, el verso 16 al 21 del mismo capítulo 5, dice: y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia, dice. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida, dice. Porque así como por la desobediencia de un hombre
los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, dice, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, amén, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén, amén, mis hermanos. Entonces notamos aquí que dice que el don, dice, no sucede como en el caso de aquel que pecó, amén, porque ciertamente, dice, el juicio vino a causa de un solo pecado, dice, para condenación, amén. Entonces, a causa de la desobediencia de Adán, resultó el juicio, no solo a Adán, sino a toda la humanidad, a toda la creación, dice en Génesis. Ahí podemos leer acerca de la desobediencia de Adán y cómo dice que toda la creación quedó bajo juicio de Dios, pues ya directos a condenación, dice, amén. Entonces ya no había forma de que nosotros fuéramos libres de la condenación, ya el juicio ya estaba y pues la condenación ya era segura, se podría decir, amén. Entonces, pero dice que aquí que en el don no sucede como sucede en el caso de Adán que pecó, sino que ya en el don, que es la fe que Dios nos concede, dice que el don vino a causa de muchas transgresiones, amén, para justificación, amén. Entonces, lo que aprendemos aquí, que por una transgresión vino la condenación, pero a causa de esa transgresión nosotros recibimos pecaminosidad, y es por eso que nosotros cometemos infinidad de transgresiones. Entonces dice que a causa de la multitud de transgresiones también vino la justicia, dice, de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, amén. Vino a todos los hombres la justificación de vida. Entonces, mis hermanos, cuando sobreabundó el pecado, sobreabundó la misericordia de Dios, sobreabundó la gracia de Dios, amén. Entonces podemos decir que la justificación es un acto de misericordia de Dios para con nosotros, amén. Entonces ahí nos damos cuenta cómo Dios nos amó tanto que no tomó en cuenta el que nosotros fuéramos culpables, amén. Pues gloria a Dios, mis hermanos. Entonces también podemos aprender que en el verso 13 que leímos, entonces también ahí nos dice que antes de la ley ya había pecado pues en el mundo a causa de Adán, amén. Pero dice, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Entonces nosotros sin la ley no supiéramos que robar fuera pecado, amén. Entonces la ley nos vino a mostrar nuestros delitos, amén. La ley nos hace ver que estamos en una multitud de transgresiones, amén. Entonces la ley nos deja fuera de la gloria de Dios. Entonces, por medio de la ley dice que en la palabra que ningún hombre puede ser justificado, amén. Pero el otro punto es el camino de la fe, que ya fue hecho, ya la obra fue culminada, amén. La obra fue culminada, fue terminada y fue perfecta en la cruz del Calvario por nuestro Señor Jesucristo, amén. Entonces, por gracia somos salvos, mis hermanos, y la gracia sigue a nuestra fe, amén. Vamos a leer ahora, entonces, dice en la palabra, Romanos 5:1, verso 2, dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, amén. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, dice, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, amén. Entonces, mis hermanos, por medio de la fe
ya nosotros somos declarados sin culpa delante de Dios. Entonces Dios se olvida totalmente de nuestros pecados y entonces recibimos las promesas de Dios. Y la primera promesa grandísima que recibimos es la salvación y vida eterna. Amén. Por eso leímos aquí donde dice que, porque si siendo, verso 10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida, dice. Amén. Entonces, mis hermanos, es por fe que recibimos la justificación de vida. Amén. Entonces Dios envió a su Hijo porque nos amó para salvarnos de la condenación de la cual ya el ser humano estaba. Amén. Y dice que por gracia. Entonces, gracia significa recibir inmerecidamente. Entonces, se podría decir que Dios nos da y nosotros recibimos, pero inmerecidamente. Amén. Es como si le regaláramos a alguien un regalo y no se lo merece, mis hermanos. Es lo que eso significa gracia. Es una dádiva sin hacer méritos. Amén. Sin merecerlo. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Entonces mis hermanos, por medio de la fe, el peor ser humano puede recibir la justificación de vida, puede recibir la salvación por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, pues gloria a Dios, mis hermanos, ya hemos conocido pues acerca de la justificación de vida. Recibimos vida, recibimos esa salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues gloria a Dios, mis hermanos. Entonces perseveremos en esa fe y no desmayemos. Amén, mis hermanos. Pues gloria a Dios, mis hermanos. Entonces en el próximo tema vamos a compartir acerca de la fe. Amén. Y pues para la gloria de Dios, mis hermanos, entonces sigamos adelante, porque Dios no hace distinción de personas. Amén. Delante de Dios, dice en la palabra, todos somos pecadores. Amén. Entonces todo ser humano necesita de la fe en nuestro Señor Jesucristo para ser libres de esa condenación de la cual ya el ser humano estaba ya destinado. Amén. Entonces, pues gloria a Dios, mis hermanos, y pues recibamos esa fe en el nombre de Jesús. Recibamos esa fe que ya Dios nos concede. Amén. Pues gloria a Dios, mis hermanos, perseveremos hasta el final, creyendo en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios y aleluya. Y pues bendiciones, Dios les bendiga, mis hermanos, y ánimo, que nuestro Señor Jesucristo vive. Amén. Primeramente estamos juntos en un poco más de tiempo. Amén. En el siguiente tema, gloria a Dios, mis hermanos.